Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 5 de Big Dragon 4 de 4 basados en el libro. Big miró la espalda ancha de la persona que ya estaba entumecida y temblaba. Abrió la boca maldiciendo en su interior, puso su mano en las mejillas de Dragon, pero todavía estaba hirviendo. ¿Por qué me muerdes? Big dijo después de ser mordido en la punta de los dedos. Dragon no respondió, pero en secreto sonrió levemente. Al ver eso, Big levantó las manos y golpeó el antebrazo tatuado de Dragon, pero este ni siquiera fue sacudido. Big se puso furioso por luchar contra él. Por lo tanto, llamó a la criada para que entrara y recogiera los tazones sucios. Big molesto fue a tomar una ducha para refrescar su propio cuerpo. Apenas salió del baño, Dragon estaba dormido. La píldora que le había administrado había hecho efecto. Big se acercó y se sentó en la cama junto a la persona dormida. Al ver su hermoso rostro, ahora pacífico con los ojos cerrados, quiso magullar esa nariz alta. Cuando no dices una palabra que me moleste, te ves lindo, eres tan hermoso. Después de pensarlo, tomó en secreto su teléfono móvil para tomar una fotografía y guardarla. Luego fue a buscar la ropa de Dragon que el ama de casa le había entregado. La colgó en el armario frente al vestidor. Recogió el teléfono móvil de Dragon, el cual estaba apagado, ya que lo había dejado cargando todo este tiempo. De pronto, una luz brilló. Inmediatamente hubo una llamada entrante. Big miró el nombre de la persona que llamaba y se sintió un amargo sabor en su garganta, por lo que decidió apagar el teléfono de Dragon. No sabía nada más a las 8 p.m. Dragon aún no se ha despertado. Big estaba cansado y con sueño, porque se ha pasado el día cuidando a la persona enferma. Además, no ha dormido tranquilo desde la noche, así que apagó la luz de la habitación. Luego, tambaleándose, se tumbó al otro lado de la cama. Los ojos plateados de Dragon miraron a la persona a su lado en silencio, antes de que la somnolencia finalmente hiciera dormir a ambas personas. Finalmente, a la mañana siguiente, Vic se despertó incómodo. Después de mirar a su alrededor, se dio cuenta que yacía el fuerte pecho de Dragon, quien lo tenía atrapado entre sus brazos. Dragon invariablemente respiraba hondo en el hueco del cuello de Vic. Esa respiración comenzaba a dar cosquillas, que le erizaba toda la piel y sus mejillas se sonrojaban. Sin embargo, esto no es como dormir después de tener relaciones cuando se quedaba en su condominio. Esto era como dormir como cuando se está en una relación de pareja. Los dos durmieron abrazados el uno con el otro, todavía sosteniendo las piezas de ropa sin saber si Dragon había actuado por ignorancia, pero creó un ligero calor en su corazón mientras se alejaba lentamente. Pero Dragon sostuvo su brazo blanco primero. ¿A dónde vas?, preguntó con voz ronca. Voy a orinar. Vic respondió, por lo que Dragon se rindió y amablemente soltó su brazo. Vic notó que la mano de Dragon estaba más caliente que de costumbre. La fiebre probablemente había regresado. Después de completar sus asuntos personales, colocó un recipiente con agua fría y empapó una toalla suave. Límpiate primero. ¿Quieres limpiarme?, la persona en la cama preguntó. Si fuera una oración simple, Vic no sentiría nada en absoluto, pero no sabe si esta persona está hablando en serio o simplemente lo está molestando. Deja de jugar ahora. Tómalo y límpiate tú mismo. Límpiame. ¿Por qué no puedes hacerlo, Vic? Cuando más hablaba así Dragon, solo provocaba que las mejillas de Vic se sonrojaran. Vic no sabía si Dragon estaba tratando de jugar con él o no, pero al mirar el rostro de Dragon, no puede ver esa sonrisa desafiante como de costumbre. Cállate.